gusta empezar la sesión de hoy y cualquiera presentándome, porque además creo que en este momento es especialmente relevante eh, algo que desde el feminismo se conoce como el conocimiento situado. Creo que es especialmente importante en este momento porque eh, la dimensión de lo que estamos viviendo es tan enorme, es tan grande, que difícilmente podemos hacer grandes reflexiones que afecten a la totalidad del fenómeno. Tanto es así que os voy a contar desde dónde trabajo, dónde me encuentro, cómo estoy pasando el confinamiento, para que estas claves también os puedan dar una idea de la parcialidad de lo que os voy a contar. Desde luego estamos viviendo en una situación absolutamente inédita para todas las personas. Eh, estamos en ello, con lo cual tampoco podemos, creo que no tenemos la autoridad intelectual ni científica para poder sacar grandes conclusiones, con lo cual creo que se hace especialmente relevante explicar desde dónde cada uno piensa y desde dónde eh, yo en este caso voy a formular las reflexiones que voy a compartir con vosotras esta tarde. Como decía Sandra, soy psicóloga, trabajo desde hace un año en Valencia. Trabajo en un centro que atiende a personas diagnosticadas con problemas de salud mental, que pertenecen a una zona rural del sur de Valencia, a una serie de municipios, a unos 15 municipios que están al sur de Valencia. La mayoría de las personas, como os digo, son personas que han sido diagnosticadas pues, de problemas de salud mental. No hace demasiado tiempo que tienen contacto con el sistema de salud mental y acuden al centro donde yo trabajo buscando poder recuperar un poco su bienestar y retomar cierta autonomía y cierta posibilidad de manejar sus vidas, que durante un tiempo esta posibilidad ha estado obstaculizada por situaciones de mucho sufrimiento. Como os decía, también Sandra al principio, participo en diferentes espacios, no solo a nivel laboral, sino a nivel también militante, de espacios de reflexión sobre la salud mental, porque me preocupa especialmente algunos de los fenómenos que se producen en nuestros días, como son la individualización del sufrimiento, como son la excesiva medicalización de los problemas de salud mental eh, y de los sufrimientos en general. Y sobre todo la ruptura que existe entre el sufrimiento psíquico y las condiciones de vida y las condiciones del contexto en el que las personas habitamos. Eso es lo que me lleva a participar en espacios, y lo que os voy a contar es como una especie de resumen del análisis que hemos podido hacer, no solamente yo, sino otras compañeras con las que estoy en contacto y que estamos con esta sensación de desbordamiento casi por tratar de entender qué nos está pasando, cómo puede afectarnos esto a nuestras vidas y a nuestros cuerpos también, desde luego. Eh, y cómo podemos lanzar algunas preguntas que nos pongan entre todas a pensar. Porque tengo la clara idea de que no podemos salir de esta sola. Es decir, de que ningún discurso, por muy ilustrado que sea en este momento, puede decirnos nada sobre lo que estamos viviendo. Es decir, que nos implicamos entre todas a pensar qué está ocurriendo y a ver cómo podemos salir de esta, o si no, no tenemos otra opción, ¿no? Hay algo que está claro, que es que necesitamos ahora mismo a todas las cabezas y a todos los cuerpos pensando y moviéndose y promoviendo cuestiones, porque no sabemos nada de esta situación. Es la primera vez que nos ocurre. Y aún así, en estos 2 meses y pico, ¿no? 10 semanas creo que llevamos en esta situación, eh, hemos podido recoger bastantes situaciones que nos relatan, sobre todo, las personas con las que trabajamos, es decir, las personas con las que trabajamos, pero también nosotras mismas, que, bueno, pues la gente con las amigas con las que voy hablando, con las que vamos pensando sobre esta situación, ¿no? Esto es importante, que todas las reflexiones que podamos hacer en este momento son reflexiones provisionales,
digamos que son reflexiones en cuarentena también. Podemos hacerlas, podemos pensar, hay cosas que sabemos, pero hay muchísimas otras que no sabemos porque, insisto, es una situación totalmente inédita la que estamos viviendo. Quería hacer también una aclaración terminológica en relación al nombre del ciclo y también al tema de los determinantes sociales, ¿no?, que apuntaba Sandra en la presentación. En el nombre del ciclo aparece salud mental. Entiendo que salud mental se refiere a la incidencia emocional que tiene esta situación en nuestras vidas. Cuando me refiero a salud mental, a veces hablo del campo de la salud mental, entendiendo todas las prácticas que se producen en la sociedad cuando alguien emerge como alguien que está sufriendo. Es decir, todas las prácticas de diagnóstico, de profesional, de atención profesionalizada, de psiquiatrización, de hospitalización, de medicalización. O sea, me refiero a la salud mental para hablar de ese campo, ¿vale? Y cuando quiera hacer mención a lo que tiene que ver con la incidencia sobre nosotros, hablaré de pues la incidencia emocional, de cómo nos afecta o de cómo nos sentimos todos. Y hago esta precisión porque creo que estamos en un momento muy delicado y muy preocupante desde mi perspectiva en un sentido. Y es que evidentemente esto que estamos viviendo tiene incidencia sobre cómo nos sentimos. Evidentemente, nunca hemos vivido una situación como esta. Es una situación que lleva acarreada un montón de situaciones muy difíciles. Y hablo desde el duelo que apuntaba Sandra y sobre todo los duelos que no van a poder hacerse, cómo se están produciendo las despedidas de las personas que están falleciendo en este marco. Hablo de los duelos que estamos haciendo también por nuestras vidas perdidas, por lo que seguramente ya no va a poder ser igual. Y hablo de toda la incidencia emocional que está teniendo a nivel de sensaciones de incertidumbre, de ansiedad, de falta de sueño, de falta de certezas y de tristeza y todas estas cuestiones que están surgiendo. Cómo nos sentimos todos ahora mismo tiene un cierto riesgo, que es que se patologicen todas estas reacciones que son reacciones normales al contexto. Es decir, que todas estas cosas que estamos sintiendo y que estamos viviendo como resultado de estar en el contexto de la pandemia, se empiecen a nombrar como problemas de salud mental y como consecuencia empiecen a ser tratadas de una forma individual, como si fuesen un problema de uno, y tratadas como habitualmente ocurren las cosas en el campo de la salud mental, con o bien un fármaco, o sea, con fármacos o bien con atención terapéutica individual. Esto supone un riesgo desde mi perspectiva. El riesgo es que perdamos la oportunidad de investigar y de investigar más allá de lo que nos está ocurriendo. Es decir, por qué, que podamos pensar por qué nos ocurre esto y que finalmente se hable, como se está hablando últimamente en los medios de comunicación, de que igual que hay una pandemia de coronavirus, nos viene, ¿no?, ya nos están anticipando que viene una pandemia de trastornos mentales. Este es un riesgo importante. En mi opinión y en la opinión de muchas de las personas con las que estoy pudiendo compartir esto, no hay nada como una pandemia de trastornos mentales que viene, sino lo que va a ocurrir es que evidentemente esto es una cuestión global que estamos viviendo, nos está pasando a todas las personas del planeta, al menos de gran parte del planeta, y esto supone que nos vamos a ver afectados todas las personas. Pero esto no significa que cada reacción que tengamos a esta situación contextual tan difícil y que probablemente se va a poner más difícil a medida que vaya pasando el tiempo, en cuanto se haga mucho más patente la incidencia de las condiciones sociales y las condiciones económicas en las que gran parte de la población va a vivir, no podemos llamar a esto una pandemia de trastornos mentales. No podemos llamar a la ansiedad que sentimos por la incertidumbre sobre el futuro, no saber cómo van a ser nuestras vidas, no saber en qué condiciones económicas vamos a vivir, en qué condiciones de empleo, en qué condiciones de vivienda, si va a permanecer una situación de
de control gubernamental tan estricta como estamos viviendo? ¿Cómo va a ser encontrarnos con nuestros seres queridos con una mascarilla sin poder tocarnos? ¿Cómo va a ser todo esto más allá del confinamiento? Evidentemente tiene una incidencia sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos y sobre cómo nos sentimos. Y eso no son problemas de salud mental. Esto es la primera precisión que quería hacer. Creo que a la vez que existe este riesgo, estamos en uno de los momentos más interesantes que al menos yo he vivido en mi vida profesional, para poder revelar precisamente esto, para poder revelar que todas las reacciones humanas son comprensibles en un contexto y cómo el contexto determina, influye en las cosas que nos ocurren. Es decir, es muy fácil ahora mismo poder enmarcar la falta de sueño en el contexto de la pandemia. Es muy fácil ahora mismo enmarcar la ansiedad en el contexto de la pandemia. Es muy fácil enmarcar cualquier reacción humana, incluidas aquellas que habitualmente se etiquetan como trastornos psiquiátricos, como cualquier experiencia inusual, como las voces, como los pensamientos intrusivos, como de pensamientos de desesperanza, como ideas de suicidio, cualquier cosa, es muy fácil entenderlas en este contexto en que estamos viviendo. Esos son los determinantes sociales de la salud, en lo que se refiere a la salud mental. Es decir, si yo pudiera definir qué son los determinantes sociales de la salud mental, diría que es cómo el contexto influye en las cosas que nos pasan. Y evidentemente ahora mismo estamos viviendo en un contexto que influye en las cosas que nos pasan, en las cosas que estamos viviendo. Entonces, desde ahí, lo que voy a lanzar a continuación son una serie de reflexiones, la primera de las cuales ya la he introducido, que he podido recoger durante este periodo de cosas que esta situación nos permite ver de manera clara. Y la primera es esa. La primera es que el sufrimiento es una respuesta a las situaciones del contexto y que el contexto explica las respuestas que estamos sintiendo en este momento y, en más, las respuestas que como seres humanos damos a las situaciones de adversidad que vivimos en la vida. Cuando hablamos de reacciones más extremas o más inusuales, como puede ser pues estas que nombraba anteriormente, pues pensamientos, ideas más intrusivas, escucha de voces o visiones o algunas cuestiones así, cuando son puestas en contexto, también podemos comprenderlas como una respuesta a la adversidad. En estos casos, lo que sabemos desde el sector, digamos, del pensamiento en salud mental que tiene esta corriente de pensamiento y no una corriente más biologicista o más individualista, lo que sabemos es que el trauma, el abuso, la negligencia, las pérdidas, la pobreza, el desempleo, la discriminación, la desigualdad, que todas estas cuestiones que vivimos producen sentimientos y maneras de reaccionar en las personas que son, insisto, y voy a repetir esto porque estamos hablando de determinantes sociales, comprensibles si se piensan en el contexto en el que vivimos. Hago un paréntesis. Le estaba contando a Sandra justo cuando estábamos preparando la sala para recibiros, que una de las cosas más interesantes que me han ocurrido como profesional en el tiempo de la pandemia es que, como el centro donde yo trabajo se ha cerrado por una cuestión de prevención del riesgo de contagio, hemos tenido que desplazarnos a los contextos donde vive la gente, a sus casas, para poder atenderles. Y una de las cuestiones que es bastante obvio lo que os voy a contar, pero creo que es interesante señalarlo. Una de las cuestiones que comentamos todo el tiempo los profesionales con los que trabajo tienen que ver cómo, habiéndonos desplazado a las situaciones de vida de las personas, viéndolas, no escuchándolas, sino viviéndolas, estando allí, viendo cómo son sus condiciones materiales de existencia, viendo cómo son
las relaciones que mantienen con las familias, viendo cómo son las posibilidades que tienen, los recursos que tienen en sus contextos, hemos podido entender mucho más, muchas de las cosas que les pasan a las personas. Y esto es una enseñanza súper importante que me gustaría que al menos la gente que nos dedicamos a trabajar en este campo, a atender a personas, no olvidemos. Que muchas veces recibimos narraciones que interpretamos sin conocer el contexto en el que se producen. Y que ese no conocer el contexto en el que se producen es como un factor por el que se cuela la medicalización de los problemas y la patologización de los problemas. Como no lo entendemos, lo patologizamos. Cuando entendemos el contexto, entendemos a lo que se refiere y podemos darle otras salidas diferentes que además no solo sean profesionales. De esto hablaré un poco más a continuación. Entonces, volviendo al hilo de pensamiento, a esto que os decía es que el sufrimiento es una respuesta a las situaciones del contexto y que en este momento está más claro que nunca. Vuelvo a haceros esta advertencia de cuidado con los expertos, cuidado con este aviso de que va a venir una pandemia de trastornos mentales. Creo que tenemos que estar muy alerta del peligro de que patologicen las respuestas que estamos teniendo a esta situación, y creo que tenemos que defendernos de eso, y que la forma de defendernos es ponerlo en común, poner en común lo que nos está pasando, para que no lo individualicen y no lo patologicen. Fijaros, hay autoras interesantes. Bueno, una de las cosas que están ocurriendo también en el campo profesional es que estamos todas leyendo como locas sobre trauma y sobre duelo, ¿no? Como pudiendo anticipar que es algo con lo que vamos a tener que lidiar en el futuro, ¿no? Y me interesaba especialmente, bueno, hay una persona, una autora que se llama Judith Herman, que es una de las pioneras del trabajo con el trauma, que hablaba de trauma colectivo, ¿no? Y esto es algo que está bastante estudiado en las situaciones de desastres y sobre todo en los desarrollos del pensamiento y de las prácticas en Latinoamérica. Cuando hablamos de trauma colectivo, hablamos de situaciones que desafían el modo de vida, los valores y la identidad de una sociedad al completo, no solamente de algunos integrantes, sino de una sociedad al completo. Y pensábamos, ¿no?, que en qué sentido esta situación que estamos viviendo, sin patologizarla, puede ser pensada como una situación de trauma colectivo, en este sentido, de que es algo que nos está ocurriendo a sociedades al completo. Y no solo para ponerle nombre, sino porque una de las cosas que esta autora habla como salidas del trauma colectivo es la solidaridad de grupo y las narraciones en común. Es decir, que la salida que se ha demostrado en otras situaciones de trauma colectivo, en otros acontecimientos que han vivido sociedades completas, que ha desafiado sus modos de vida y ha producido efectos, una de las salidas que se han demostrado más eficaces y más válidas tiene que ver con la solidaridad de grupo, que llama ella, con el apoyo mutuo, que podemos decir también, y con poder juntarnos para poder hacer narraciones colectivas de lo que está ocurriendo, no narraciones individuales, sino narraciones colectivas. No es lo que a mí me pasa, sino lo que nos está pasando a todas. Y creo que esto es un antídoto que tenemos que agarrar fuertemente para poder darle salida a todas las situaciones que estamos viviendo y que van a venir en adelante. Hasta aquí el comentario que quería hacer sobre el sufrimiento psíquico, el sufrimiento y el contexto. Y la segunda idea que quería compartir con vosotras tiene que ver con la experiencia de confinamiento. Y os lo digo de una forma muy sencilla, que es que otra cosa que nos estamos dando cuenta como sociedad es que el aislamiento no nos sienta bien a la cabeza y a los cuerpos, como decía antes Sandra. Esto no es algo nuevo, pero también estamos en un momento en el que esto se puede poner encima de la mesa. ¿Por qué es relevante? Porque cuando digo aislamiento, digo cualquier tipo de aislamiento. Ahora mismo lo estamos viviendo todas con la situación de confinamiento obligatorio, pero hay muchas personas que viven en aislamiento. Hay muchas situaciones que incluso se atienden terapéuticamente aislando a las personas. Hablo, por ejemplo,
de cuando hay una situación de crisis, de sufrimiento psíquico, una de las medidas que se proponen como tratamiento, como algo terapéutico, es el aislamiento, el ingreso en una planta de hospitalización psiquiátrica con el consiguiente aislamiento que supone eso para la persona de sus vínculos, de su vida, de sus posesiones, de las cosas que son importantes, de sus recursos. Y esto se propone como un tratamiento. Se ha dado un efecto paradójico muy interesante, que es que, lo habréis visto, por supuesto, en los medios, que ha venido hordas de psicólogos, y me incluyo en esto, dando consejos sobre cómo sobrevivir al aislamiento, ¿no? Algunos tips sobre cómo sobrevivir al aislamiento. Y es muy interesante que exactamente los tips que se proponen para salir del aislamiento son cosas que no existen en el caso de, por ejemplo, una situación de aislamiento en cualquier tipo de institución. Concretamente hablo de las instituciones que se proponen como cuidado para la salud mental. No sé si estoy pudiendo transmitir la paradoja que esto supone. Es decir, que el mismo sistema de salud mental que propone el ingreso psiquiátrico en una planta de hospitalización como medida para cuidar el sufrimiento psíquico, en este momento está dando consejos sobre cómo sobreponerse al aislamiento, entendiendo que produce problemas de sufrimiento psíquico. Y esto es una paradoja que se está dando en este momento y que es importante también resaltarla y atenderla para poder señalarla como una contradicción de nuestro sistema institucional de cuidados. Como os decía, el aislamiento obligatorio, el aislamiento no es bueno para nuestras cabezas. La experiencia de encierro involuntario, en la que los estímulos externos desaparecen, en la que el contacto con otros se suspende, produce efectos de fragilización y de emergencia de la fragilidad sobre, digamos, la salud mental, ahora entendida como lo que nos ocurre. Produce efectos de fragilización, porque perdemos el contacto con lo que nos ocurre. De repente perdemos la posibilidad de hablar y de estar presente con otros para poder dar sentido a lo que nos está ocurriendo. Perdemos la posibilidad bueno, hemos pospuesto, o como digo, hemos permitido que nos expropien un grado importante de libertad a cambio de sentir una sensación de seguridad sobre la supervivencia. Y esto también es un detalle importante, también es un dato importante sobre este periodo, para saber hasta qué punto, fijaros, estamos dispuestos como seres humanos a deponer la libertad por nuestra seguridad. Y esto tiene muchas lecturas, pero una de ellas tiene que ver lo inseguros que nos hemos sentido en este momento. La emergencia de la fragilidad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Ha aparecido la idea de muerte de una forma, o sea, la idea del contagio, de que los otros pueden contagiarnos, de que podemos contagiarnos, de que podemos enfermarnos, los datos de las muertes, etcétera, ha hecho emerger algo con lo que normalmente intentamos convivir haciéndole el menor caso posible, que es la fragilidad del cuerpo, la vulnerabilidad en la que vivimos y la incertidumbre y la fragilidad también de nuestro sistema de organización social. Esto es un fenómeno que ha emergido durante el confinamiento, que es, insisto, común y que en parte tiene que ver con la respuesta también que se ha dado a la situación de pandemia, que es aislarnos, ¿no? Meternos en casa y poner por delante la seguridad del cuerpo, a lo mejor a otras cuestiones que también son importantes para la supervivencia. Y hablo de los vínculos sociales, luego hablaré un poco más de este tema. Pero vuelvo a señalar este tema de qué efectos tiene el aislamiento sobre nuestras vidas y nuestras cabezas. En línea con lo que estoy diciendo, continuando, otra de las cuestiones que creo que se han puesto en evidencia con esta situación de confinamiento, con la pandemia, es la necesidad que tenemos de vínculos sociales. Y esto también es algo evidente. No, en esta situación de evidencia de la fragilización, que aparezca la idea y que aparezca en primer plano
esta sensación de vulnerabilidad en la que vivimos, que somos seres vulnerables y que nuestra organización social también lo es. De nuevo, el único antídoto posible es los vínculos sociales, poder estar con otros. No podemos solos, no necesitamos a otros que nos asistan en casi todo. Esto no significa que no seamos también seres con cierto grado de autonomía, que es importante, pero la idea de la interdependencia está incluida dentro de esta idea de autonomía. No somos solos, no somos individuos aislados. Y esta situación de confinamiento también ha puesto eso en evidencia. Hay mucho del sufrimiento que personalmente estoy escuchando en estos últimos días que tiene que ver con los vínculos sociales. Y tiene que ver con los vínculos sociales en dos sentidos. Con la evidencia de la soledad, estoy encontrando, bueno, vosotras estáis trabajando mucho más en este tema de la soledad no deseada, pero se está poniendo en evidencia la cantidad ingente de personas que viven en esta situación de soledad no deseada y que se ha hecho mucho más evidente de lo que ya sabíamos por el hecho del confinamiento y todos los efectos que esta situación de soledad produce en las personas a nivel corporal y, por supuesto, a nivel emocional. Y por otra parte, hemos podido ver también cómo la situación de confinamiento ha hecho también que personas que han tenido que confinarse con seres con los que conviven de mejor o peor manera, pero que con quienes las relaciones estaban deterioradas o las relaciones eran difíciles, esta dificultad en los vínculos se ha puesto mucho más en evidencia y está generando también mucho sufrimiento. Hablo de, por supuesto, de las situaciones más extremas de violencia y aquí, por supuesto, el tema del género tiene bueno, pues, un valor muy evidente. Hablo también del reparto de los cuidados dentro del hogar, que también han sido tan necesarios en este campo, que también, por supuesto, tiene un componente de género, como ya sabemos, muy importante. Pero hablo también de relaciones, en los casos más extremos, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay violencia machista, donde también hay violencia entre hijos y padres y viceversa. Y en la situación de confinamiento, esto se ha puesto muy en evidencia. Entonces, esta necesidad de vínculos sociales también nos da la idea de lo importante que es que podamos atender como comunidad las relaciones que tenemos con las personas con las que convivimos, con las vecinas y con la gente cercana. Es decir, que somos conocedores de que había estas situaciones de violencia dentro de las casas y que esta situación del confinamiento lo ha hecho, le ha puesto una lupa de aumento, igual que le ha puesto una lupa de aumento a la soledad, y que tenemos que necesariamente hacernos cargo de esta situación en el futuro que nos viene. Los vínculos son importantes, necesitamos de otros para vivir y necesitamos poder cuidar los vínculos que tenemos y poder ayudar a la gente que tenemos cerca a que pueda establecer vínculos de no violencia con las personas con las que conviven. Y esto es muy importante. Y esto, bueno, creo que nos concierne a cada uno desde el lugar en el que estamos. Esto me lleva a señalar también lanzaros otra idea que creo que también es algo bastante evidente, y es que no todo el mundo está pasando el confinamiento del mismo modo. Esto ya lo sabemos. O sea, no todas las personas están pasando el confinamiento con los mismos medios, con las mismas posibilidades de conectarse con otros seres humanos, con la misma situación de comodidad en su vida, o sea, en el entorno más puramente físico, con la misma comodidad económica, con la misma seguridad con respecto a la vivienda, los ingresos económicos. No todo el mundo lo está pasando igual, esto lo sabemos, a pesar de que nos digan que el virus no entiende de clases sociales. El virus no entiende de clases sociales, pero los efectos sí entienden de clases sociales
Y mientras más precaria es la situación en la que viven las personas, más grave es la incidencia que tiene sobre la vida la situación de pandemia que estamos viviendo. Y esto también se nos ha revelado de una forma absolutamente evidente, al punto que no podemos mirar hacia otro lado. Esto está ocurriendo y tenemos que pensar también como sociedad cómo atenderlo. No solo desde la política institucional, sino también desde las redes vecinales. Y diría no solo desde las redes vecinales, sino también desde la política institucional. Es decir, que también hacen falta medidas de justicia social para poder atender estas situaciones que se están dando. Volviendo al tema de los vínculos sociales, quería también hacer mención, aunque lo estoy haciendo mención todo el rato que estoy lanzando estas ideas, y también tiene que ver con el título de este ciclo, aunque sé que la perspectiva no es estrictamente esa. La frase que yo había apuntado así para decirlo fácilmente es: autocuidado sí, pero con cuidados colectivos. Es decir, es evidentemente importante que podamos tener herramientas que hasta ahora no hemos necesitado porque nunca habíamos vivido en una pandemia global, que podamos tener nuevas herramientas y que podamos, porque las herramientas que teníamos hasta ahora no nos sirven para enfrentarnos a algo que es diferente cualitativamente a todo lo que hemos vivido anteriormente. Es necesario que podamos hacerlo, pero la mejor forma de hacerlo, para no dejarlo a los expertos, que como decía, ahora mismo no somos mucho de fiar, porque no tenemos ni idea de cómo se sobrevive emocionalmente a una pandemia, la única opción posible es tirar de conocimientos que ya tenemos y compartirlos, socializarlos, hacerlos colectivos y pensar nuevas formas de cuidarnos, pensar nuevas formas de enfrentar esta situación con las personas con las que vivimos. Porque, insisto, esto que nos está pasando nos pasa a todas. Hay personas que tienen experiencia viviendo en situaciones de aislamiento que nos pueden enseñar mucho de esto. Y hay personas que tienen experiencias de haber vivido a situaciones de catástrofe o de trauma colectivo, como decía anteriormente, que nos pueden ayudar mucho a aprender de esto. Y hay muchas cosas que tendremos que inventar. Inventarlas no podemos inventarlas solas. Y si alguien descubre algo interesante, por favor que lo comparta, porque necesitamos poner en circulación todas las formas de cuidado que vamos a tener que necesitar, o sea, que vamos a necesitar cuando empecemos a mirar todas las heridas que nos va a dejar esta situación. Ninguna persona sola puede hacerse cargo de su cuidado, como os decía, ni tampoco ninguna persona sola puede hacerse cargo del cuidado de otro. No solamente hace falta uno para cuidar a otro, hacen falta muchas personas para cuidar a otros. Con lo cual, para poder cuidarnos entre todos, la única forma que se me ocurre son que podamos inventar, como os decía, formas de cuidado colectivo y aprender de las que ya se están dando, de todas las redes de cuidado que se están dando, y que estoy segura que Irene podrá hablar de esto en la próxima sesión que tengáis, porque nos están enseñando mucho las compañeras que han estado participando en grupos de apoyo para la salud mental. Creo que voy a callarme un poco en este punto. Creo que he lanzado material como para que podamos discutir. Tengo algunas ideas más que podría compartir, pero creo que en este punto sería interesante que podamos poner en común algunas de las cosas que os surgen, y lo que os haya parecido, lo que queráis que sigamos comentando. Entonces, Sandra, no sé si merece la pena que hagas algún comentario sobre cómo participar. Sí, por repetirlo para aquellos que os habéis incorporado más tarde, en el chat, como somos muchas personas y tenéis el micro apagado, os pido por favor que quien quiera hacer una intervención se apunte su nombre en el chat. Para aquellas personas que no sepáis cómo escribir en el chat, si os fijáis en la pantalla, en la barra inferior hay un menú y pone chatear. Si pincháis ahí, os va a aparecer en el lado derecho de la pantalla el chat de grupo y ahí ponéis vuestros nombres. Si esto os costara un montón,
abrir el micro y decir que quiero hablar y lo vamos gestionando, ¿vale? Así que abrimos turno de preguntas porque la verdad es que has soltado muchas grandes ideas, Sara. Vale, vale. Venga, ¿quién quiere ser el primero, la primera en intervenir? ¿O alguien que quiera compartir alguna reflexión? Venga, Verónica. Habilita tu micro y dale. ¿Me oís? Sí. Sí. Bueno, yo soy de las que se han incorporado tarde, pero justo cuando entraba estabas diciendo una cosa que me ha llegado, ¿no? Como que me ha tocado el estomaguillo y decías que se había puesto en primer lugar la seguridad de los cuerpos, ¿no? Nuestra propia seguridad por encima de otros elementos que son necesarios para la supervivencia. Y a mí me salía que no era solo la seguridad de los cuerpos o no era solo mi propia seguridad, sino que se ha jugado mucho también con esto de la seguridad colectiva, ¿no? Como que se han apropiado de nuestro discurso también desde ciertos entornos para hablar de la responsabilidad colectiva y también desde ahí, ¿no? Como que nos han hecho un recorte de libertades fantástico. Solamente eso lo que quería comentar. Sí, muy interesante. Bueno, no sé, no tengo mucho más que añadir a lo que has dicho. Es difícil, ¿no? Porque pues en esta sobreinformación a la que hemos estado sometidas, este discurso tienes que cuidar a los demás, ponte la mascarilla buena, no la mascarilla mala. He escuchado también esto de la mascarilla egoísta. No sé si lo habéis escuchado. Es como, bueno, parece que hay algunos tipos de mascarillas que te protegen a ti más que a otros y a otras mascarillas. Bueno, un lío, pero sí, efectivamente. O sea, este tema de cómo se ha ido repitiendo un mensaje de miedo, ¿no? A ver, no me voy a poner negacionista, ni mucho menos. O sea, creo que estamos viviendo una situación que es riesgosa, sin ninguna duda, que el riesgo está ahí. Pero sí que creo que hay una parte que podemos reclamar, que tiene que ver con, mira, lo voy a decir, igual suena provocativo o no lo sé, pero que hay una parte de la dignidad del riesgo que es importante. Es decir, que a lo mejor yo puedo decir algo sobre si para mí es más importante estar con mi madre si se está muriendo o contagiarme, ¿sabéis? O sea, como que hay determinadas cosas que a eso me refería, con que también son importantes para nuestra supervivencia. A lo mejor para mi supervivencia es más importante estar con mi madre si se va a morir que asumir el riesgo a contagiarme. Y eso creo que lo tenemos que reclamar, en la medida en que cada quien lo vaya pensando, ¿no? En este sentido lo decía Verónica. Guay, gracias. Venga, Begoña. Ya, que ya tengo el micro. No, bueno, gracias, Sara, por lo que has comentado, por todo lo que has comentado. A mí me ha llamado la atención bastante el tema de, bueno, esa ventaja que ha traído, que realmente, o sea, lo que hace es poner en manifiesto una carencia que tienen los servicios, ¿no?, de atención, que es el tema de que podáis haber estado en el contexto real de las personas que atendéis, ¿no? O sea, porque, como tú has dicho, o sea, es una información tremendamente, pues, muy rica y que parece lógico que debería de ser eso así siempre, no por esta situación, ¿no? El tema de que podáis ir a los hogares. Y luego una cosa que me estaba llamando la atención es el tema de que, bueno, o sea, has dicho que, claro, hay muchas cosas que surgen en estas circunstancias, en este contexto, pero bueno, sobre todo creo que es, no sé si es casi provocado, ¿no? Porque realmente nos han puesto en una tensión y en un miedo, ¿no?, que como comentabais ahora también, ¿no?, Verónica y tú, el tema, o sea, al final es tal el pánico, el miedo, que te estás cuestionando si puedo abrazar o puedo acercarme a la persona que se está muriendo, ¿no? Y que es familiar o que es amiga o que es lo que sea, ¿no? Entonces, el tema este del miedo que se ha potenciado y que está ahí como continuamente,
¿hasta qué punto lo habéis analizado, lo tenéis en cuenta en los casos que están surgiendo, ¿no? No sé si entiendo bien. Lo que quieres decir es o sea, no sé si quieres comentar o preguntar qué incidencia creo que está teniendo el miedo sobre las personas. Eso es. ¿Qué incidencia? O sea, porque es un miedo, o sea, hay una situación real, pero luego también creo que todos y todas somos responsables de cómo estamos expandiendo ese miedo o si hacemos eco o no, los medios de comunicación, ¿no? Eso es un poco, sí, la pregunta. ¿Hasta qué punto veis que eso tiene una incidencia y hasta qué punto tenemos todos y todas y las entidades una responsabilidad en ello también? Sí. Bueno, yo creo que esto también es conocido, no es de este momento histórico, sino de muchos otros, como el miedo también es una estrategia que siempre se ha usado para el control de las poblaciones, ¿no? O sea, que para el control, para la restricción de los comportamientos, y esto es algo con lo que vivimos. Pero nunca vamos a poder medir, es muy difícil saber si el miedo que sentimos es proporcional o no a la situación que estamos viviendo, es muy complejo. Lo que desde luego sí sabemos es que el miedo tiene incidencia sobre nuestros cuerpos y que es algo con lo que vamos a tener que convivir. Es decir, creo que es difícil pensar, o al menos en estos términos, yo al menos estoy hablando con las personas a las que atiendo, es difícil pensar que el miedo vaya a desaparecer, porque también sería como una especie no sé, de acto de valentía que no sabemos, porque no sabemos, ¿no? Si hasta qué punto es fuerte la amenaza que estamos viviendo. Pero creo que tenemos que empezar a pensar en cómo vivir con miedo y cómo seguir viviendo con el miedo. En este sentido, creo que está teniendo incidencia. Está teniendo incidencia porque se ha convertido en un nuevo acompañante con el que vivir. Como os decía antes, que os estoy hablando desde el futuro, cuando lleguéis a la fase 1 vais a poder salir a lo mejor a tomaros algo a un bar. Y la primera vez que se hace eso es muy raro, ¿sabéis? O como las primeras veces que estamos haciendo todo esto de salir. Es muy raro. Cuando digo convivir con el miedo, es que el miedo viene ahora mismo con nosotras. Y es como, vale, ok, yo hace 3 días estaba desinfectando con lejía las naranjas que compré en el mercado. Y hoy estoy tomándome una caña en una terraza con un montón de gente sin mascarilla, ¿no? El efecto de confusión que produce esto y el miedo que se activa está, no podemos negarlo, pero tenemos que escucharlo y decir, un momento, vamos a relativizar a qué me quiero exponer, a qué no me quiero exponer. Y también esto va a ocurrir en las relaciones, es decir, que estaba pensando también, hablaba también hace poco con otras compañeras, hasta qué punto vamos a tener que empezar a negociar a qué riesgo nos exponemos con las personas que tenemos cerca. Es decir, ok, vale, tú eres mi amiga o mi amigo, mi tía, yo quiero verte. ¿Tú estás dispuesta a que nos veamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos acercamos? No. ¿Nos abrazamos? No. Todo esto creo que son cosas que tienen que entrar, o sea, bueno, que necesariamente tienen que entrar, porque la alternativa es negar el miedo o paralizarse por él. Y creo que ninguna de las dos opciones es posible. Una no nos deja seguir viviendo y la otra igual nos expone a cosas que no sabemos lo que son, ¿no? Entonces, creo que uno de los aprendizajes que tendremos que hacer es cómo vivir con miedo. Carmen Sánchez ha pedido la palabra y Pablo nos hace una recomendación en el chat en torno al Instagram de Miguel Ángel Muñoz, por si alguien quiere rescatar esta referencia y luego buscarla. Entonces, Carmen, te doy la palabra y también, Sara, pedirte si en algún momento de las intervenciones, en el ratito que nos quedas, también podrías vincular, has hecho como referencia a temas más residenciales o de intervención. A mí dentro de toda esta psicopatología que surge de manera normal ante una situación anormal, me gustaría también que si pudieras hacer alguna referencia también al papel que juega la información, el manejo de la información, porque me parece muy determinante para todo, dentro de todo esto que estás comentando. Carmen, cuando quieras.
Carmen. A ver. Ahora. Hola. Hay dos ideas que has expuesto que me gustaría resaltar. Tú dices que hay una cuestión estructural que ahora, con esta situación, es como si pusiéramos un foco, una luz que nos permite ver, ¿no? Me parece muy interesante lo que has dicho de las contradicciones de los sistemas de cuidado, de la intervención, porque eso mismo que dices tú, que en salud mental, los servicios de salud mental se aísla para curar, digamos. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, las mujeres que son víctimas, y eso se ha denunciado también, pero se sigue haciendo, o sea, se les castiga, se las aísla para salvarle del agresor o para su seguridad, pero es una situación que se ha venido denunciando y se sigue haciendo. Eso me parece importante porque a veces hasta que no lo vivimos no nos damos cuenta de lo que esto supone, ¿no? Y después, en relación a lo que has dicho ahora últimamente, de que vosotros estéis en fase 1, 0 y tal, me parece que ese es un tema, yo me lo planteo, porque creo que la única salida, me parece que, como tú dices, es la negociación. O sea, porque claro, ahora mismo ya lo vemos incluso más que estamos en fase 0 y más allá de lo ideológico, que también, pero también de esto de si tú si tú no mantienes la seguridad, si el otro no sé qué, ¿dónde termina mi responsabilidad y la tuya? Y yo creo que como no entremos en una especie de pacto colectivo o comunitario, pues vamos a estar abocados a un enfrentamiento que no solo es lo ideológico, sino también lo personal, o de vecino guardia civil que denuncia al que va con no sé cuántos, o todo lo contrario. No sé si me explico. Y eso yo lo encuentro muy difícil en la crispación que hay ahora mismo por la situación de confinamiento, por la situación política y por la situación de dónde están las responsabilidades personales, colectivas y cómo se negocia eso. Sí, sí, no puedo decirte mucho más que lo que has dicho, que sí, es verdad, es difícil, vamos a tener que hacerlo, cómo y con quiénes, no lo sé. A lo mejor en esta idea de que la negociación pueda empezar por la gente con la que convivimos de una forma más cercana y que se pueda ir extendiendo a otros círculos con los que nos relacionamos, no pretendiendo que toda la sociedad haga un pacto colectivo de cuidado, porque el pacto colectivo de cuidado que tenemos ahora mismo es quedarnos en nuestra casa y esta idea de la seguridad que se repite y no poner en riesgo al otro, y la idea de Dios mío, no salgas porque vas a matar a un viejecito. Si sales por la calle, un viejecito se va a morir en una residencia, ¿no? Que es el mensaje que te perdonad, que soy a veces un poco exagerada, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Es como que todo esto está que bueno, pues nos paraliza y yo pues eso, pues te da miedo, claro que te da miedo. Y que eso, que la negociación, lo que quería decir es que seguramente la negociación no puede ser desde las instituciones del Estado, sino que tiene que ser desde las redes que tengamos de cuidado y las nuevas que vayamos construyendo. Sí. Sandra, quería preguntarte exactamente a qué te referías con lo de la información, porque no sé si he entendido bien qué comentario querías que hiciéramos. Sí. Tiene que ver también con una reflexión que he estado haciendo yo, sobre todo al principio del confinamiento, y que tiene que ver con esto que llamas tú la patologización de una conducta que es normal, ¿no? En un contexto que es anormal. Y que de manera muy poco educativa nos han hablado de esto. Para mí esto tiene que ver con el incremento de un ambiente de miedo o de desorientación. Entonces, la desorientación y la falta de control o la ausencia de percepción de control, todas sabemos que son de los primeros mecanismos que se ponen en marcha para facilitar cierto control o organización social, y sobre todo es un elemento infalible a la hora de desmovilizar a las personas. Esto que se da de manera casi inconsciente, ¿no? Y con esto estoy salvando a ciertos poderes de su responsabilidad. Esto que se da como de manera inconsciente se hace mucho más presente
cuando vivimos en una sociedad como la que vivimos, que está hiperconectada y que es altamente comunicativa o con numerosos estímulos comunicativos, ¿vale? Entonces, o bien la ausencia de información o el sobreexceso de la información contradictoria tienen también que ver con esta, bueno, con la aparición o con el fortalecimiento o más bien con el no reconocimiento de que las cosas que me pasan son normales y que yo sin ayuda de otro podría hacer cosas para salir de aquí o dicho de otra manera, para manejar o convivir mejor con unas emociones que no puedo negar ni evitar porque mientras esté el contexto presente, la conducta aparece porque es defensiva, es protectora, es adaptativa. Y esto me parece muy relevante porque tiene que ver, y lo mezclo con una cosa que has comentado, que tiene que ver con el ámbito residencial e institucional. Tú hablabas de residencias o instituciones donde se aísla a las personas con un diagnóstico de enfermedad mental, pero también sabemos, por ampliar el espectro, que existen otro tipo de instituciones y residencias. La primera gran institución puede llegar a ser incluso la casa, ¿no? Como la nueva gran institución de aislamiento. Interesante, sí. Esto es muy interesante, es la casa. Y aparece como el lugar donde yo aíslo e incluso a veces hacino a las personas. Sí. Yo tenía como una especie de cabreo psicológico de psicóloga esta de formación porque hablamos de aislamiento y a mí a veces me sale hacinamiento porque a veces el contexto residencial en donde aíslo a los sujetos y a las sujetas es además un contexto de hacinamiento y la psicología y la sociología ya nos han explicado desde hace muchísimo tiempo qué tipo de respuestas damos los humanos ante una situación de hacinamiento, aunque sean nuestros seres más queridos. Sí, sí. Esto, claro, si además hablamos de las residencias de personas mayores, de las residencias de personas leídas como discapacitadas, de los centros de emergencia para mujeres, de los centros de refugiados, que son realidades de las que no se han hablado, aparecen, ¿no? Efectivamente, esas conductas normales aparecen como grandes bombas de racimo y justifican perfectamente esto que sobre lo que alertabas tú al principio de tu intervención, ¿no? Y es terrible porque esto al final construye nuestra identidad como sociedad y como sujetos, cuando se nos podría dotar de mayor estrategias de autocuidados. Bueno, al final más que una pregunta ha sido compartir una reflexión. No, es súper interesante. Pero... Además, bueno, o sea, súper interesante, Sandra, me parece, por señalar varias cosas que se me ocurren al respecto, que me has abierto tú, ¿no? O sea, la primera tiene que ver, que me parece súper interesante esto que planteas de la casa como la nueva gran institución de encierro y qué significa eso y qué avance biopolítico supone eso, ¿no? Hasta qué punto el Estado ha entrado a controlar en nuestras vidas y en nuestros lugares que bueno, leí en todo este periodo, supongo que como todas he leído y visto muchas cosas y un artículo que ya ni me acuerdo porque fue del principio, hablaba de cómo se había invertido la idea del espacio íntimo y del espacio público, ¿no? Y en este sentido de que el confinamiento se produce dentro de las casas y las calles están vacías. Y de repente, yo no sé si vosotras habéis tenido esta sensación, yo muchas tardes que estoy en casa, que abro la ventana, siento que estoy en la plaza de un pueblo, porque mis vecinas que ya conozco, porque le hemos aplaudido y porque nos vemos y porque estamos todas en casa, pues ya hemos establecido una relación, ¿no? Entonces, cómo se ha invertido, ¿no? De alguna forma esto del espacio íntimo y el espacio público. Pero claro, esto tiene esta otra cara que tú planteas, que me parece muy interesante. Por verle el lado positivo a lo que planteas y también por ver algunas oportunidades que he intentado no ser un Grinch en todo lo que os he dicho, sino también ir apuntando algunos caminos, creo que hay un camino posible y creo que sería interesante que nos comprometiésemos en eso, que tiene que ver con el fracaso absoluto que supone la institucionalización de las personas en los cuidados sociales, si son cuidados, ¿no? O sea, ha sido muy interesante el tema de los CIES, que se han cerrado y hasta luego, o sea, años de lucha contra los CIES y viene un virus y desaparecen los CIES en un minuto, ¿no? Es súper interesante y creo que es muy importante que nos pongamos a hablar de pues, esto que estáis hablando, de qué ocurre cuando hay un caso de violencia de género y qué ocurre con las mujeres, dónde van los hijos, dónde van los niños que están teniendo problemas de conducta, qué son problemas de conducta, en qué contexto se producen y dónde los llevan.
Y, por supuesto, dejemos de hacinar a las personas mayores en espacios de 300 o 400 personas donde están atados con correas a la cama porque no hay manera de dar un cuidado digno a estas personas, ¿no? Entonces, creo que es un gran momento también para cuestionar de nuevo el daño que producen las instituciones sobre las personas. Las instituciones de encierro me quiero referir, y si queréis seguimos hablando de la cárcel, o sea, podemos seguir hasta el infinito, ¿no? Pero en ese sentido creo que es un momento muy potente, porque ahora mismo está en la cabeza de todo el mundo que las residencias son malas, ¿sabéis? Entonces creo que eso abre potencia para poder cambiar esto. Doy paso a Marta, que lleva un rato, y Brenda compartía una reflexión. Si quieres echarle un vistacillo mientras Vale. sobre cómo sobre estas medidas extras que nos han puesto al conjunto de la población mal llamada normal, se suman a aquellas personas mal llamadas diferentes, ¿no? O como que normalmente son objeto de la exclusión social, se suman un número mayor de medidas extras que siguen contribuyendo a esto que hemos venido a llamar la multidiscriminación. Pero Marta tiene la palabra ahora. Hola, buenas tardes. Nada, yo solo quería comentar, aunque lo comentó Sara al principio, pues el papel de las mujeres ahora mismo, que son trabajadoras y que son madres, con la situación esta de madres de niños pequeños que no son autosuficientes, que no son autónomos. Entonces, yo creo que sin que exista violencia de género ni una situación especial estresante en casa, el simple hecho de estar teletrabajando desde casa y estar a cargo de un niño pequeño, de los cuidados básicos, y ya no digamos del colegio, de los deberes, que si enviarme fotos, que si la ficha, que si no sé cuántos, que si ahora hay que poner la canción o sea, yo los primeros días es que me provocaba eso mucho más estrés que el trabajo en sí. Y todos los casos cercanos que conozco de familiares, en el chat del colegio, somos todo madres, o sea, padres a lo mejor hay dos. O sea, me da la sensación de que, aunque luego el reparto en casa pues se hace de la manera más, habrá gente que colabore y tal, pero siempre es, o sea, como que el timón parece que siempre lo lleva la mujer, ¿no? Es la que está enterada de cuál es el canal de comunicación con el colegio en este caso, de, oye, hay que hacer esto y esto y esto, pues venga, ponte tú, pero el simple hecho de organizar, ¿no? Pues igual que en otras cosas de la vida cotidiana, de las comidas, de tal, ya te quita mucha energía, ¿no? Entonces, yo creo que la sobrecarga de trabajo, del laboral en sí y del trabajo en casa, a cargo de niños, unido al miedo que comentabas, de tener que convivir con el miedo también. Y luego también en el artículo que mandasteis para leer me pareció interesante lo de aprender a vivir con la incertidumbre, que me parece una cosa muy, muy difícil, ¿no? Porque es verdad que con miedo en el cuerpo no se puede vivir, pero si hay miedo en la persona normal, o sea, en una persona que no tenga patologías, pues en alguien mayor o con patologías previas, pues es una situación muy, muy estresante, ¿no? Y bueno, simplemente señalar eso, la sobrecarga que creo que tienen las mujeres con familia en este momento. Y además ahora yo trabajo en prevención de riesgos laborales, o sea que no he podido desconectar. Yo empecé esto del COVID y todo el tiempo que estaba trabajando, pues todo eran protocolos, no sé cuántos, medidas, tal. Y ahora todos los protocolos que hay son de reincorporación al trabajo, de no sé cuántos, de la nueva normalidad. Y claro, y yo pienso también en nuevamente lo de los niños y tal, y digo, nueva normalidad, pero si sigue sin haber colegio, ¿cómo nos vamos a reincorporar al trabajo? Dejamos a los niños con los abuelos, que son las personas vulnerables. Tenemos dinero para pagar a alguien para que venga a cuidar de nuestros hijos y venga en metro y se ponga... O sea, es todo como muy complicado, muy abrumador. Sí, sin duda. Sin duda, hay muchas personas también. Yo no tengo hijos, pero tengo mucha gente alrededor con hijos y también muchas de las personas a las que escucho también
bueno, pues están viviendo situaciones muy difíciles. Una tiene que ver con eso, con el cuidado de los hijos, con la feminización de los cuidados en general y en casa en particular. Creo que los niños también nos van a enseñar muchas cosas y que nos estamos preocupando por ellos de una forma un poco extraña. Pero los niños asumen muchas cosas como normales. A mí me ha sorprendido lo de la mascarilla. Mi hijo tiene 5 años y lo tiene asumido ya. sí, Pero claro, no puede razonar como un adulto. Claro, pero no sabemos. O sea, quiero decir, nos van a enseñar muchas cosas también en el sentido de que no sabemos qué efecto va a producir sobre los niños sí, esta claro. situación, o sea, vivir en unas circunstancias así, y también el tema de no estar con otros niños. Es decir, no hay otros iguales en muchos Total. casos con los que poder estar. Y también eso implica no poder hablar de las cosas que les están pasando. Me contaba una amiga hace poco que su hija habla de la muerte permanentemente en los últimos días. Y de nuevo es una reacción que tiene sentido con el contexto. Es decir, lo que mi amiga está intentando negar para no intentar entretener a su hija y que esté todo bien y no sé qué, no sé cuánto, la niña dice nos vamos a morir todos, que es lo que dice todo el rato. Ya. ¿Entendéis? O sea, que hay algo que los niños también están viviendo y qué posibilidad de escucha tiene también esto que les está pasando a los niños cuando los papás y las mamás, sobre todo las mamás, están hasta arriba con el ordenador, con la no sé qué, con no sé cuánto y con no sé quién. Yo todas las frases ahora son cuando se acabe el coronavirus vamos a ir a no sé dónde, y ya todo empieza así, ya te lo dice él. A que cuando se acabe el coronavirus vamos a ir a... Bueno, pues creo que es importante escuchar a los pequeños también. Poder escuchar qué les está pasando con esto. Que puedan hablar de eso y que encuentren a alguien que les pueda dar la réplica y permitirles que narren eso, que lo jueguen. Pero creo que es muy importante también, porque cuando estamos los adultos en una situación de tanto miedo, nos olvidamos, ¿no? Intentamos que ellos no perciban nada y eso a veces hace que se niegue, que ellos también lo están viviendo. Pero los niños son muy perceptivos, ¿eh? Por eso, y también necesitan hablarlo y jugarlo, ¿no? Y luego, la locura del teletrabajo, el invento del teletrabajo, que nos mantiene productivos también, de nuevo, aún en casa y a un ritmo de productividad, que además, de nuevo, tenemos que estar agradecidos porque nos han cerrado las empresas y tenemos trabajo, entonces como tienes trabajo, estás todo el día trabajando y todo el día en el ordenador y todo el día haciendo protocolos y no sé qué. O sea, que digamos que la rueda de la productividad también, en los casos en los que se ha podido teletrabajar, ha ido a unas velocidades bestiales que nos ha puesto a todos a producir, y luego hacer ejercicio, y luego hacer no sé qué, luego no sé cuánto, las tareas, y luego, ¿sabéis? O sea, que esto también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos y es como dejarnos parar, por favor. Yo no sé, yo no me he podido aburrir en ni 10 minutos del confinamiento. ¿Sabes? O sea, entonces, quiero decir que eso también ha llegado a nuestras casas. Que eso también, que antes, cuando uno se desplaza a un lugar de trabajo, con suerte, termina el trabajo y recupera su autonomía. Ahora somos asalariados y trabajadores y obreros todo el tiempo. Y eso ha entrado en nuestras casas también. Y vamos a ver qué efectos tiene eso. Mucha gente, que lo contábamos en un texto hace poco también, ¿no? Creo que es el que tenéis vosotras, mucha gente ha dicho que se siente mejor durante el confinamiento. Mucha gente, que el confinamiento les ha hecho mejor en su vida. ¿Por qué? Por la presión social, por la exigencia, porque de repente se ha bajado la exigencia de no tener que salir por la mañana, coger el metro, coger el autobús, llegar al polígono, volver a no sé cuánto, ¿sabéis? O sea que hay también todo un conjunto de personas que les ha aliviado, pero no el confinamiento, sino que pare la exigencia. Y esto es interesante, tenemos que también estar muy atentas de qué significa esto del teletrabajo, porque también creo que ha llegado para quedarse. Y creo que ha llegado para quedarse dentro de nuestras casas, o sea, es tener al patrón dentro de casa. Interesante esto, Sara. A ver, Mar ha pedido turno también, Barragán. Verónica Barrajón comparte con nosotras un libro, El Manual de la Perfecta Confinada. Qué guay. Y después de Mar va Raúl.
Perdón, no es un libro, era un chascarrillo. ¡Ah! Pues sería genial. Hay que teletrabajar, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, Sí, tener una rutina, ¿no? Como sí, el, sí. bueno, Pues ahí lo dejo como idea Pues por si sería alguien quiere genial. escribirlo. Sería si alguien genial. quiere, ahí lo dejo. Puede ser el libro, el manual de este ciclo de conferencias. Entonces, queridas confinadas, queridos confinados, le toca el turno a Mar y después va Raúl. Cuando queráis. Primero Mar. Hola, buenas. Bueno, pues yo soy Mar. Yo quería dar mi visión porque creo que frente a lo que estáis planteando es importante. Yo trabajo en una institución, trabajo en una mini residencia para personas con enfermedad mental grave. Entonces, yo no he parado ni un momento de trabajar durante todo este tiempo. El confinamiento como tal no lo he sentido porque he tenido que salir a trabajar todos los días. Entonces, por una parte, quiero explicaros cómo lo han vivido los chicos, que claro, después de escucharte, Sara, igual puede ser también que como ellos han estado acostumbrados a que hayan tenido algún aislamiento involuntario, ¿no? para alguna agudización de su enfermedad, pues en realidad ellos el confinamiento lo han vivido muchísimo mejor que nosotros. O sea, también es verdad, bueno, yo hablo desde Madrid, que aquí los psiquiatras de los usuarios les han llamado todas las semanas, cuando muchos usuarios tienen a lo mejor una cita cada 2 meses o una cita al año. El personal de otros recursos a los que van, de los centros de día, del CRPS, también les han estado llamando y haciendo tutorías con ellos y viendo cómo iban. Ahora que he avanzado con esto del Zoom, por ejemplo, los que van a otros recursos quedan y hacen quedadas para hablar ellos, para ver cómo tal. Planteabais también, la persona que había escrito, ¿no? que estas personas evidentemente tienen más medidas a la hora de salir del confinamiento que nosotros. Claro, también es verdad que yo que trabajo ahí, pues no todos los usuarios son iguales, entonces las normas se hacen para generalizar. Nosotros los usuarios que tienen más capacidad y que ellos mismos son capaces de, pues, de las mismas normas que estamos teniendo todos, ¿no? Del salir, del ponerte la mascarilla, de no tocar cosas, del volver, de todas esas pautas de higiene, pues los que sí lo pueden hacer, pues obviamente la salida ha sido menos limitada ahora. En cambio hay otros usuarios pues, que es un problema, es un grave problema, sobre todo pues la higiene, el mantener pautas, el que les digas, pues por ejemplo se me ocurre de un chaval que tenemos, porque claro, los enfermos mentales graves, muchos de ellos fuman mucho, por lo cual muchos, la gran mayoría, tienen patologías severas respiratorias, por lo cual también es un agravante del cuidarlos. Pues un usuario de esos que tenemos, que además es una persona que no tiene ningún tipo de rehabilitación, es un esquizofrénico residual, pues esa persona tiene que estar fumando constantemente y las veces que ha salido, porque en un principio todas las citas médicas y todo eso se han anulado, ¿vale? Los inyectables han estado viniendo a ponérselos a los chicos al centro, tal, o sea, para minimizar el que salgan. Pero el primer día que ha salido este chico ha sido completamente imposible el que no cogiera colillas del suelo, ¿sabes? Con lo cual, luego además ha tenido por sus patologías fiebres, tal, y imagínate, ¿sabes? Mi residencia al final no hemos tenido ningún caso, hemos tenido 3 posibles casos, pero bueno, este fue el último caso cuando ya empezaron a salir, que claro, se alertó a todo, y luego no, pero claro, era, pues por eso digo, ¿no? Que también con esa serie de personas hay que tener un cuidado, porque claro, si lo coge una persona que digamos que no hace buen uso de las medidas y lo lleva a una residencia en la que convive con otras personas, con otras 30 personas, que son los usuarios que tenemos, pues es que ahí al final se expande por todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por un lado, ellos que lo han vivido de una forma, en realidad, mucho mejor que los profesionales. Los profesionales, además de las compañeras que son madres y han tenido que
que hacerse cargo de los niños, del exceso de tareas, de la responsabilidad y de la carga emocional que ellas han tenido al llegar a casa, pero los demás también tenemos al ir para el centro. O sea, yo las medidas de seguridad las he extremado pues por lo mismo, porque yo soy una persona que he estado entrando y saliendo, y aunque bueno, que todos lo hemos hablado, y que claro, que si tú coges el virus, que tampoco es culpa tuya, tal, pero esa presión emocional que tenemos los trabajadores como tal, de ir al centro y poder haber llevado nosotros allí el virus y infectar al resto de los usuarios que han estado sin salir, pues claro, o sea, psicológicamente también nos ha machacado mucho a los, o sea, a los profesionales. Y también por parte de la empresa, porque igual también han estado más nerviosos de cara a todo lo que podía hacer, y ha habido muchos momentos de que se nos ha presionado un montón. Y porque también hemos tenido la falta de virus como todo el mundo. Hemos tenido que tener una mascarilla para 4 días, nosotros no somos personal sanitario, somos personal sociosanitario. Entonces yo, por ejemplo, que era la encargada de poner, o sea, de atender a los usuarios con COVID, pues cuando hemos tenido los posibles casos que les hemos tenido que aislar y hacer todo el protocolo, yo me he tenido que informar por internet de cómo se ponían las cosas, viendo vídeos de enfermeros, porque las personas que a mí me lo habían trasladado, ni siquiera mis jefas sabían cómo hacerlo. Claro, claro. No estamos preparados para ello. Mira, O sea, como queda, Mar, como quedan ay, pocos perdón. minutos, no, tranqui, yo solo te voy a decir una cosa provocativa, sin más, para que lo pienses. A que las cosas habrían sido un poco mejor si no existieran las mini residencias y la gente hubiese estado en casas pequeñitas, en vez de estar 35 juntos, a lo mejor 2 o 3, con gente que eligieran. Pues, Si tú hubieses estado en otras circunstancias, no lo sé. Pues yo te digo que de verdad, porque la mayoría de la gente que tenemos en la mini, muchos son personas que no tienen lazos, o sea, que no tienen lazos familiares, no tienen Pues esa red. eso es lo que tenemos que trabajar. Esa es una de las propuestas Claro, que pero, os hacía, que podamos claro, trabajar entre todas, ¿no? Desde todos los lugares donde estamos, en que nadie se quede sola, ¿no? O sea, el establecimiento de lazos. Y que claro, la claro, pero gente, como, evidentemente, vive en instituciones porque está sola. claro, pero como ideal está bien, pero como realidad palpable, Bueno, ¿sabes? ahora la realidad es una cosa rarísima, Mar. Entonces, Sí, pero no aunque sea sabemos así, cómo va a ser. pero aunque siga siendo diferente, el problema es el egoísmo de los usuarios. Mira, de los 30 usuarios que hay, muchos tienen familia. Todos podían haber decidido llevarse a la persona, solo se lo ha llevado una persona, una madre se ha llevado a su hijo, y además nos reíamos un montón todos los compañeros, ¿no? Porque decíamos, está ya rehabilitadísimo, se ha pasado meses, ha hecho al final el cargo de la casa, ayuda a su madre, tal cual, pero claro, es un caso excepcional al contrario de todo lo demás, que eso sería igual otro curso, ¿no? Otros debates, ¿no? El cómo hacer para concienciar a la gente de la necesidad de ese cariño, de ese tratamiento en la comunidad. Pero como en realidad no, o sea, ahora mismo no es viable, pues también todas esas personas necesitan una solución. Pues ahí lo dejo para que pueda hablar el otro compañero, para que podáis reflexionar también sobre la otra parte. Muchísimas gracias, Mar. Son las 6:30 prácticamente. Vamos a dar paso a Raúl y con él cerraríamos, si os parece, como nos vamos a seguir la semana que viene juntas. Voy a poner en el chat, mientras Raúl interviene, el enlace para el cuestionario de evaluación, ¿vale? Luego lo mandaremos por correo, pero os pido que lo vayáis rellenando ahora porque se tarda un minuto. Raúl, cuando quieras. Vale, gracias, muchas gracias, Sandra. Gracias, Sara, por traer claridad a esta situación, ¿no? Como tan difícil, ¿no? Claridad en como los puntos en los que pensar, ¿no? A mí me preocupa mucho la parte colectiva, la parte comunitaria, ¿no? Cómo dar respuesta comunitaria y colectiva, que es un espacio en el que yo me muevo más y en el que me muevo más desde la presencialidad y desde hacer cosas con grupos, y ahora mismo pues no sé muy bien esto cómo hacerlo, ¿no? Y te agradezco que hayas traído estas dos formas de mirarlo, ¿no? Como la parte de aprender de lo que ya se ha hecho,
¿no? Que lo decías así, ¿no? Como socializar lo que sabemos e innovar o pensar en cosas nuevas, ¿no? Pues me gustaría saber, Sara, si hay algún espacio web o algún lugar que nos pudieras recomendar para ver o traer esta socialización de lo que ya se ha hecho, ¿sabes? Bueno, y nada más, y agradecerte y agradecer a Sandra también, porque creo que este espacio ya es un espacio para compartir, ¿no? Esta sabiduría. Sí, ese era el plan. Nada, si os parece, lo que puedo hacer es darle una pensada, a ver qué espacios puedo recopilar, porque ahora mismo me vienen algunos a la cabeza y se los puedo mandar a Sandra, las cosas que yo he ido mirando que me parecen interesantes, se los puedo mandar a Sandra que lo ponga en común con vosotras, ¿os parece? Y el resto es invitaros a que sigamos pensando juntas y compartiendo también las cosas que cada quien, por eso, ¿cómo será tu trabajo, Raúl, a partir de ahora? ¿Cómo será el de Mar? Pues no lo sé, ¿sabes? ¿Cómo podemos ir compartiendo también estas cosas que vayamos inventando y de las que nos podamos nutrir? Entonces, sí, le mando a Sandra algunas cosas para que os las pueda hacer llegar, ¿vale? Pues... Y nada, solo por despedirme, me despido. Muchas gracias, porque yo tenía mucho miedo de estar hablando sola en una pantalla y de verdad que he sentido que hemos podido hablar, que no importa que se hayan quedado cosas afuera, sino que hayamos podido compartir y escuchar otras perspectivas que también me llevo y me nutren. Así que muchas gracias por hacerme sentir que estábamos juntas en un sitio. Bueno, pues ahí se está produciendo una especie de encuentros en la tercera fase en el chat, porque estamos gente de diferentes fases, la 1, la 2, la 3. El ciclo no termina aquí, esto es solo una apertura. Recordar que el jueves de la semana que viene volvemos a encontrarnos a las 5 de la tarde. En esta ocasión será Irene la que nos acompañe a lo largo de esa hora y media. Os espero a todas y a todas en esa sesión. No dejéis de escribirnos para cualquier duda, para cualquier cuestión, incluso para compartir vosotros materiales con el resto de compañeras, que se los haremos llegar junto con lo que nos mande Sara. Y por ahí en el chat está el enlace a la evaluación, la vuelvo a meter y poco más. Disfruta del paseo, del cambio de fase y muchos cuidados. Gracias, Sara. Chao, También hasta a ti. luego. Hasta Adiós. ahora.